¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, pero bueno, después se termina apareciendo. Video de jueves, ya casi cerca del mediodía. He intentado realizar este video quizás un poco más temprano, pero bueno, distintos factores han impedido que logre mi cometido. Dado que bueno, hace un par de días, un par nomás, no nada grave, pero bueno, algunos amigos se asustan, no he estado haciendo charlitas en los horarios habituales, sí he mantenido algún contacto, por más mínimo que sea, y ya vamos a hablar de esos videos que subo con poco contexto, en fin. Pero bueno, video de jueves en la mañana, esto debería, lo ensayé muchas veces, video de la mañana, muchachos, no era charlita, bla, 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 ya se hizo el mediodía porque cayó un cliente, bueno. Nada, cosas del taller. Me veo en el taller, dado que hay dos motivos por los cuales decidí quedarme. El primero y fundamental es que el tiempo ha sido inclemente ayer y hoy. Si bien ayer he ido a algún que otro domicilio, clientes a los que no se le puede decir que no, porque son gente espectacular y cuando han tenido que estar, estuvieron. Entonces, bueno, no se puede decir que no a esa gente. Y por otro lado, hoy decidí quedarme en el taller porque estoy trabajando relativamente lejos, estoy haciendo un cambio de tanque con instalación de presurizadora, con armado de colector. Bueno, ya más o menos conocen los modelos estándar que yo manejo de colector para bajadas con bomba, presurizadora, bajada sin bomba, para tres. Yo manejo lo que es en mi estilo de armado, colector básico, con tres bajadas, bueno, después cuatro bajadas, cinco bajadas. Es ilimitado. Dos viviendas con un tanque. Uno va haciendo el colector, va desarrollando el colector en base a lo que hay que alimentar o proveer de agua o provisionar de agua en las distintas fincas, como se le llama. Vivienda unifamiliar, está más que bien que tenga tres llaves, una para lo que sería el agua caliente, ya sea que esa bajada va directo al termo o al calefón, una bajada de agua fría para baños y una bajada de agua fría para lavadero y cocina. Y alguna canillita por ahí para que rieguen. Algún que otro cliente, y esto lo he comentado poco, me ha pedido que lleve una canilla eh, desde el tanque hacia el patio de la vivienda para, bueno, llenar la pelo pincho. Cosa que yo, como me pagan, la hago, pero siempre le sugiero, te conviene sacar agua para la pelo pincho desde el agua corriente, porque te va a mandar los 1000 litros que podés tener en tu tanque y te lo va a vaciar y no vas a tener el mismo poder de recuperación que de bajada. Pero bueno, son todos detalles que uno habla con los clientes, ustedes ya saben cómo soy. Cuando empiezo a hablar, corto las amarras de la conciencia y nada, me pongo a describir situaciones. Quería saludar a todos, quería saludar a los amigos, al amigo Gregorio, al querido amigo Miguel. Le debo un mensaje al querido amigo Miguel, como así también le debo un mensaje al querido amigo Gregorio. Le debo saludos al querido amigo Adriano Trac, Gastón Montenegro, Don Vito de Pompeya, Facundo Faraone, Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, los amigos Pablo, montón de gente que por suerte se ha quedado. Muchos están desde la primera hora, como el querido Eugenio, como el querido amigo Diego Segovia, Diego Diez, Juan Llanes, Cobo Ursa, Zapito, Dalton, clásicos acá en el canal, que por ahí desaparecen un tiempo y después aparecen. Está muy bien. Siempre comentan, me estoy poniendo al día con los videos. Más o menos. Esto es como llamémosle,
Rayuela de Cortázar. Podés empezar a verlo más o menos de donde quieras, dado que es el día a día de un técnico. Así que nada, no, los días no son calcados, nunca es un día igual al otro. Eso es lo que tiene de lindo este hermoso oficio o estos hermosos oficios que uno desarrolla, que no hay un día igual al otro. Una vez escuché decir al amigo Gregorio que una de sus parejas, por su signo, que no sé cuál es, porque no sé de signos, eh, por su signo del zodíaco, esperen que miro si puse modo avión porque no van a tardar en llegar las notificaciones, sí, puse. Todas las veces que intenté hacer este video, bueno, evidentemente me olvidé la última vez que lo puse. El amigo Gregorio decía algo así que una de sus parejas le dijo que por su signo del zodíaco, él era un tipo ordenado, detallista, meticuloso, bueno, por mi signo del zodíaco, una pareja a mí una vez me dijo, cosa que yo no creo en los signos del zodíaco, si bien tienen una base fundamentada en la ciencia, yo mucho no creo. Sí tengo un par de teorías que van contra mis propios dichos, porque no creo, pero algunas cosas me han demostrado que funcionan y son así. Por ejemplo, la gente de Leo es creída, son los mejores del mundo, y lo he comprobado en cientos, no cientos, decenas de gente de Leo, en clientes, conocidos, amigos. Bueno, ellos son los mejores, son los número uno. Le solucionás un problema y cuentan la historia dando la vuelta como diciendo, sí, pero esa idea la tuviste porque yo dije tal cosa. No les gusta perder ni a la bolita. Entre ellos el querido Calderita, todos lo conocen. Él es de Leo. Pero bueno, por mi personalidad, que es a donde arrancó el tema, a mí me han dicho una pareja que soy un tipo que no puede aguantar más de una semana que un día sea calcado al otro. O sea, eh, no me gusta la rutina en forma constante. O sea, estar parado en una fábrica al lado de una máquina desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y hacer siempre lo mismo, eso a mí no me gusta. Pero bueno, nada, ¿qué va a ser? Yo soy así. Eso, como dije al principio de toda esta salida de pista, lo lindo es que un día no es igual al otro. Si bien hay una rutina de trabajo, pero son rutinas como las del gimnasio. Sabes que tenés que hacer esto, sabes que tenés que hacer esto, pero nunca vas a hacer dos rutinas iguales. Bueno, yo me entiendo, ustedes sepan disculparme. Nada, como les dije, quedé anclado en el taller por dos motivos. Uno, el clima, el otro, bueno, a las 2 de la tarde tengo una reunión de padres en el colegio de mis hijas, en este caso la mayor, por Luciana, pero no porque ella haya hecho algo malo ni nada, sino porque nos reunimos todos los padres, bueno, las maestras comentan el avance, qué pasó, qué no pasó, y yo estoy ahí sentado y miro y escucho, y nada. Este año está la particularidad, obviamente, abro un paréntesis así de grande, obviamente la madre este año me incluyó a los grupos de WhatsApp. Obviamente no iba porque no me resultó cierta sorpresa, pero parece que está haciendo terapia. Y bueno, vieron cómo son las psicólogas. Siempre la culpa la tiene el ex. Meter, me imagino a la psicóloga. Y bueno, meter en el grupo. Y ella le habrá dicho, no, porque se empieza a chamullar a las madres, esto, lo otro, saca los teléfonos. Más o menos debe haber sido así. Y le habrá dicho la psicóloga, ¿y a vos qué te importa si ya es tu ex? No quiero putería. Bueno, tranquilo, vamos. La cosa es que ahora estoy en los grupos de WhatsApp de mis hijas.
Verdaderamente es un infierno. No he pronunciado palabra, sí leo, porque bueno, me tengo que enterar de las cosas ahora que la madre no me las comunica. Y nada, hoy hay una reunión a las 14. Lo que sí, la verdad, yo no soy un iluminado. Obviamente nadie desearía ser como yo. Pero créanme que leo cada cosa que digo, esta gente se cree que están en una estudiantina, se cree que están en, no sé, en el secundario, en la adolescencia. Eh, es increíble cómo alguien pone, por ejemplo, ¿no? Hoy Juliancito no pudo ir porque tenía fiebre. ¿Alguien tiene la tarea? Uno pone, el mío no fue porque llovía. El mío no fue porque llovía. Sí, como el, y ponen como el padre de arriba, con el dedito. El mío, como el dedito de arriba. El mío, yo lo tengo, 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 ya te paso, ya te paso, ya te paso. Gracias a Dios, tengo silenciado y archivado, porque el día que yo hable, le voy a poner, mueran todos, guachos forros, las conchas de tu madre, porque son insoportables. Pero bueno, las reuniones, yo generalmente me quedo hasta que la maestra desarrolla su, llamémosle descargo o su balance de cómo estuvieron los chicos en esta etapa del año, quién se adaptó, quién no se adaptó. En algunas reuniones, yo voy desde todos los años a las reuniones de mis hijas. Y más o menos es siempre la misma mecánica, dan el boletín, saco un par de fotos, qué sé yo. Y la maestra ya comentó todo. Y cuando dice, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Dice la maestra. Y empiezan a levantar las manos. Discúlpame, yo mandé 4 rollos de papel higiénico y en el cuaderno dice que hay que traer papel higiénico. No creo que Bianquita haya usado 4 rollos de papel higiénico. La maestra le dice, no, bueno, pero acá es todo común, no es que es para Bianquita y nada. O sea, vamos poniendo y los chicos no están educaditos todavía y gastan mucho papel, a veces tapan el baño. Mami, vos sabés cómo es esto. Ah, no, yo te puse un letrero grande que decía que era para Bianquita, porque este es un papel especial traído de no sé dónde. Ay, Dios, yo digo, ¿qué hago acá? La concha de la lora. Encima yo sentado, solo, como loco malo, cuando se empiezan a acercar, porque algunos llegan tarde, se sientan cerca mío y ya quedamos con contacto visual y yo estoy... Qué pelotuda, esta sí que es pelotuda. Y bueno, y algunos son conflictivos, algunos están buscando la manera de desarrollar un problema, porque uno se da cuenta, este vino a tener ganas de tener quilombo, que generalmente los padres estamos así. ¿Sí? Los padres estamos así. Las minas se dan con lo que hay. Porque vos en el grupo me... Y bueno, salta la maestra, que ya está medio al límite de sus capacidades de contención de padres. Paren, acá no se tratan temas del grupo, acá no es otra cosa. Hasta que viene la directora, ahí es cuando yo digo, gente, saludos. Y si ya dijo todo lo que tenía para decir, ya cuando empieza a repetir 2 veces el mismo tema, y uno ya dijo que sí, y ya estaban todos de acuerdo, volver a ese tema no tiene sentido, no se avanza. Pero bueno, vieron cómo es, seguramente muchos padres de acá han tenido la experiencia, y bueno, es así. Pero bueno, no dejo de saludar al querido amigo Gastón Montenegro, Lorensis en YouTube, Don Vito de Pompeya. Ya voy a ir incorporando nuevos amigos que se van acercando y obviamente también merecen ser mencionados. Hay muchos comentarios que yo no sé porque no me notifica YouTube. Pero bueno, mi sobrinito, que está más
al tanto de mirar esas cosas desde su celular, dice, ahí uno te comentó esto, ahí uno te comentó lo otro. Le digo, está bien, déjalo, qué sé yo. Uno comentaba, porque yo subí el terminado de una tarea en un baño. Creo que era un cambio de depósito o un depósito que estaba fuera de servicio y yo le adapté todas piezas, bueno, de esta época. No estaba ayornado a la época, le venía funcionando con la válvula de carga con pistoncito, lo intentó resolver el cliente, se le partió dónde trabaja el pistoncito, la base del pistoncito. Tenía la particularidad que muchos de los muchachos que están acá, que son plomeros de la antigua escuela, saben, a veces eso venía incorporado en el depósito y la rosca para, obviamente, enroscar, para conectar el caño de provisión de agua, de carga, queda dentro de los azulejos. Entonces hay que manejarse rompiendo esto. Un azulejo para, bueno, llegar a esa media unión, aflojarla, sacar dicha válvula de carga del depósito, porque tiene la tuerca de fijación del lado de la pared. Y ahí, bueno, poner un pequeño niple o una entrerrosca y montar la válvula correspondiente. Yo había mostrado el funcionamiento, que ya había quedado terminado, y saltan unos y ponen, ¿y cómo se hace? ¿Se arregló mágicamente? ¿Cómo se hace? ¿Se arregló mágicamente? Salta otro muy piola, y sí, no te va a poner cómo se hace. O sea, yo no sé muy bien en qué época la gente pretende ver YouTube y solucionar sus problemas. Yo los videos, perdón porque tengo una picazón acá, un pelito. Yo no sé en qué momento la gente decidió mirar YouTube para resolver sus problemas. Eh, los videos, los amigos del canal lo saben, cortitos así, los subo para que vayan viendo lo que uno está haciendo y después en estas charlitas que tenemos de taller, yo les comento cómo fue, qué pasó, qué esto, qué lo otro. El, la esencia del canal no es enseñarle nada a nadie, acá no hay tutoriales. Por ahí cuando muestro el ejercicio en tareas, es para que vean las herramientas trabajando o para que vean lo que uno está haciendo y después comentar en la noche dichas tareas. Pero no pretende enseñarle nada a nadie. Hubo otros casos que han visto el video del desarrollo de la tarea y me han puesto, viendo el video me hiciste ahorrar, no sé, X cantidad de peso, bueno, está bien, se agradece que te haya servido, pero no es el espíritu del canal. Así que bueno, nada, ya saludé a todos los amigos, desde acá el aprecio sincero a todos, gente espectacular, como el querido Roberto, el querido Manuel, el querido Alejandro, montón de personas que están siempre y se preocupan cuando uno por ahí no está subiendo videos de forma periódica. Yo generalmente ahora hubo una etapa, llamémosle un mes atrás, que estaba desaparecido. Ya les contaré cuando me sienta preparado para comentarles lo que pasó. Si bien algunos amigos están de testigo y saben, pero bueno, traté de guardarlo porque hay algunas personas que quieren verlo muerto a uno y casi lo logran. Pero no voy a dar detalles, mi integridad física no sufrió ningún problema, nada. Hagan de cuenta que no pasó nada. Lamento esa ausencia de 2 meses, un mes sancionado y otro mes no podía realizar videos por cuestiones personales. Pero bueno, tengo un elenco de herramientas sobre el banco
tengo varias cosas. Este video podría durar una hora. Vamos a tratar de hacerlo en 40 minutos. Podría durar 2. Porque bueno, algunas tengo para limpiar y para comparar. Yo sé de la disconformidad del querido amigo Gregorio con la marca Metz. El otro día me vi muy tentado a hacerle un video, dado que sobre la calle Bianco hay una ferretería, pequeña ferretería de barrio, que se caracteriza por una razón. Es la ferretería más cara de Palomar, porque de aquel lado es Palomar. Es la ferretería más cara de Palomar y maneja elencos Metz, vende herramientas Metz. Tiene en la vidriera un surtido interesante con los precios, los papelitos con los precios. Ustedes no se imaginan los precios de ese tipo. Ya de por sí Metz, a lo que estamos acostumbrados a pagar, no sé, una total, una Diju, no sé. Mostrá la Diju si la tenés, si no, mostré, no digás. Bueno, tenés que estar por acá, está trabada abajo de una montaña. Los que estamos acostumbrados a la Diju. Hay una montaña de ahí que quedó ahí y la dejé ahí. Bueno, no se imaginan los precios que maneja ese sujeto con Metz. Iba a filmar la vidriera para mostrar lo caro que se pueden llegar a cobrar, que no quiere decir que se la vayan a comprar, pero nada. En este caso estuve trabajando con 2 pinzas de punta pico de pato en distintos momentos, en distintos elencos de herramientas. Y bueno, esta es la época dorada de Metz y esta es un poquito más acá. Han sufrido algunas leves diferencias en su anatomía, en su ergonomía. Si bien los grips son iguales, ahí las vamos a comparar. Si bien los grips son iguales, sacando los colores, que el rojo quedó para Rottweiler, el naranja para Metz, la pinza de esta generación, la naranja, es bastante más afinada, bastante más lograda, si se quiere, en cuanto a estética, que esta, que es una pinza a pico de pato, un poco más bruta, no sé si aprecian la diferencia, ya vamos a implementar el calibre y vamos a calibrar para sacar las diferencias, pero bueno, esta es un poquito más bruta, pero es de la época que las pinzas eran buenas. Nada, quería hacer esa aclaración, porque bueno, las de punta, yo he comprado una el otro día para comparar en distintos lugares, a ver si había distintos lotes, y si bien ha venido un poquito mejor la unidad, no es algo espectacular, pero bueno, está dentro de los parámetros de uso y nada, no es una punta, como dijo el amigo Gregorio, que termina en punta aguja, como estamos acostumbrados a los de la antigua escuela, a que las pinzas de punta sean pinzas de punta de verdad, tipo aguja, que tenían una particularidad esas pinzas. En determinadas circunstancias, la punta, al ser tan finita, se terminaba partiendo. Y teníamos que bajarla en la amoladora de banco y redondearla un cachito porque se había partido 3, 4, 5 milímetros de la punta. Entonces, bueno, quedaba algo más o menos así. Pero nada, son detalles de aquella época que hoy por hoy ya no tiene demasiada relevancia. Otra cosa que estaba linda a comentar es, compré este alicate, en principio no estaba muy conforme, recuerdo, allá por noviembre del 2025, y saben que utilizándolo se deben haber asentado los filos,
y comenzó a cortar muy lindo. Es un alicate grande, es un 8 pulgadas, grande, es grande para lo que venimos probando, 6, 7, 8 pulgadas, que por ahí para estos cablecitos, si bien lo corta, no se justifica un alicate de estas dimensiones, pero con cables un poquito más gruesos ha mejorado su corte. Si ahora no les gusta, antes era peor. Pero funciona, la verdad que este es un cable de 6. Más grueso es, en este caso, mejor lo corta. Como a veces pasa el efecto contrario. Más finito es, mejor lo corta, pero bueno, ha empezado a trabajar bien. Yo este lo dejé para el taller, que es un poco más rústico, si se quiere, el uso. Y bueno, nada, al ser confeccionado cromo vanadio, nada, da una buena seguridad, da seguridad que la humedad ambiente o cuando queda en contacto con agua no lo percude. Sinceramente, ha sido una buena compra. Para lo que es mecánica va muy bien. No es una guillotina. Otro que ha dado excelente resultado es el alicate corte frontal de la marca Total, que en alguna oportunidad me etiquetó el querido Miguel en una publicación y bueno, los compré los dos que quedaban y observen que corta muy bien. No corto en el medio por nada porque queda trabado a veces el cable ahí, queda acá en los movimientos y parece como que... Pero bueno, una herramienta bastante útil, bastante interesante. Alicate corte frontal es como el PH3. Siempre ténganlo en la caja de herramientas. El 90% del tiempo quizás no lo utilicen, pero el momento que se necesita es la única herramienta que va. Después, bueno, vamos a empezar a limpiar un poquito algunas herramientas, dado que se han comenzado a engrasar. Vamos a poner un poquito de nafta, solvente, benzina, bueno, acorde al país. Los italianos, por ejemplo, le llamamos benzina. La benzina. Tenemos el martillito inco, el martinco, como le llamamos en el taller o en las reparaciones con mi sobrino. Nada, 500 gramos, martillo de mecánico. Ha trabajado en todo lo que se le puede pedir. Ha dado un muy buen resultado y lo sigue dando. Sigue trabajando. La verdad que estoy muy conforme. El acero, y lo vengo diciendo seguido, soy reiterativo, pero el acero de las herramientas de golpe de esta época nada tiene que ver con el acero de golpe de mi época, que había que cuidarlos, que no se mellen, que no se abollen. Ustedes imagínense que, bueno, mi teoría de girar cada tantos golpes, que he aprendido a lo largo del tiempo de trabajo y qué sé yo, en este caso no tendría sentido porque del otro lado tiene la pena. Bueno, o sea que todos los golpes que uno pega son de este lado. Observen si se marcó o algo. La unidad funciona y funciona muy bien. Así que lo vamos a limpiar porque se ha engrasado y lo vamos a poner en su lugar. Algunos amigos han notado, ya que tengo un martillo en la mano, me recordé, que han hecho el comentario y bueno, algunos amigos comentaron que notan que el elenco de martillos está levemente modificado,
donde está el bolita de 1 kilo. Es increíble como la vista que tienen para... Todos los martillos están acá. Lo que pasa es que, acorde al uso que uno le va dando, bueno, quedan sobre el banco, quedan al lado de un vehículo. Los martillos están todos. Lo que pasa es que, bueno, ahí fui poco generoso con las posiciones, los lugares que hice, que destiné para los martillos. Debería haber puesto algunos más. Debería haber hecho la madera tablero un poquito más larga. Dado que los martillos pocas veces los puse o los destiné a tablero, porque el tablero se vería rápidamente copado, lleno, ocupado por dichas unidades. Cuando tenía 2 o 3 martillos, no tenía problema, los ponía. Pero bueno, ahora que son algunos más, nada. Trato de tenerlos algunos sobre el banco, algunos colgados. Bueno, nada. Una excelente unidad para todos aquellos amigos que quieran comprar un martillo que dé resultado, que no se abolle. No lo duden, no lo duden. Va muy bien. Es sugerible, yo lo sugiero. Bueno, destornillador que pertenece a uno de los juegos de la marca Entop. Está engrasado. Se limpia con facilidad. No ha trabajado en el taller esta unidad. Sino que bueno, en los domicilios a veces hay lugares que no están tan impecables, no están tan limpios, no están tan... que la herramienta no se va a contaminar. O sea que corremos el riesgo de engrasar, obviamente, alguna herramienta. La clásica y la que me molesta mucho es la grasa de las cocinas, que hay domicilios donde las señoras, las amas de casa que me reciben, da la sensación que la pusieron ayer la cocina. No hay nada, no hay un ápice de grasa, y hay otras casas donde uno se apoya porque necesita trabajar apoyado en algo y se engrasa de una manera que la ropa de trabajo hay que tirarla. En esos estadios, en esas situaciones, me pongo de mal humor porque después ya tengo que andar todo el día con la ropa engrasada. Bueno, si tengo la posibilidad de volver al taller me cambio. Pero por ahí justo di con un pantalón que me encariñé o con una camisa de trabajo que hace poco salió a la cancha y uno no tiene la voluntad de arruinar ni de cambiar. Y me pongo de mal humor. Y bueno. He trabajado en una casa que la señora, arriba de la alacena, cocinaba mucho con frito o fritura. Y claro, obviamente, el humo va hacia arriba y se depositaba sobre la alacena. La señora lo que hacía era ponerle hojas de diario, que de abajo no se veían obviamente, pero tenía este alto de hojas de diario pegadas con capas de grasa. Y bueno, son cosas que yo a veces comento. Hay cocinas que uno las saca como si hubiesen sido instaladas ayer, y otras que a veces, en algún momento, me he tirado con la linterna pensando que había algún tornillo oculto, que había algún tornillo oculto, alguna situación que uno no había visto, y nada, la descalcé a barretazo, con la barreta. Uno la pone, hace fuerza hasta que se despega. Y bueno, no les quiero mentir, pero en algunos casos se me ha venido alguna cerámica de abajo también. Bastante incómodos son esas situaciones. Solo las sabe el que las vivió.
Esta es una pinza genérica, que verdaderamente es hermosa. Es una genérica de las buenas. La tengo hace unos añitos. Vamos a probar si corta. Creo que sí. Vamos a ver. Ahí agarro un poquito. Cable muy finito, pero corta bien. Tendría que agarrar un par de... Lo que pasa es que si no se transforma en un picando cable o cortando cable, como le llamamos acá. Pero bueno, para analizar el filo, si se mantuvo o no se mantuvo. Y otro motivo que no les dije, que justo estaba hablando de los videos que subo. Ya muchos videos de esos se vieron. Lo que pasa que a mí me los recuerda Google Fotos y los subo para que no se pierda el recorte. No me molesta tenerlos a mí en YouTube, aunque sean fragmentitos, porque la verdad que no aspiro a tener el canal más prolijo, más hermoso y más inmaculado de YouTube. Simplemente esto, mantener un contacto con los amigos, los destornilladores aislados. Se me están ensuciando. Estos son los de Bremen, aunque ya no se pueda leer, pero bueno, esta unidad particularmente es de Bremen. Bueno, creo que en este elenco era el único de Bremen, pues después son todos Total. Pero tienen la misma facilidad para engrasarse que los Bremen. Entonces lo vamos a limpiar. Estos estuvieron trabajando ayer. Fui a hacer un service a lo de un amigo. Un cliente, pero un amigo. Y bueno, fue eso. No sé si lo comenté en este intento de hacer el video o en el otro. Son de esas personas a las que uno no le puede decir que no. Es un cliente, pero es un amigazo. Un tipo que conozco de siempre. De ahí del barrio. Pero no va a faltar que diga, no era que para el barrio no trabajaba, no era que para el barrio. Se mudó, vive en un complejo de departamentos, Vilanova, está acá a unas 25 cuadras. Y bueno, había tenido un problema. Me dicen, Tano, disculpa que te moleste, 10 de la noche. No, Dieguito, ¿qué pasó? Contame. No, nada, mi señora no cocina nunca, se le dio por hacer un pollo y pollo al horno, departamento que depende netamente de la electricidad para cocinar. Y dice, no, mira flaca, que no cocina nunca y se decidió hacer un pollo y lo terminó de cocinar y voló todo. ¿A qué le llamás voló todo? Nada, saltaron las térmicas. Claro, vieron los tableros clásicos de la trifásica. Trifásica para la cocina, y va dividiendo fases para distintos circuitos de la casa. Yo generalmente cuando desarrollo un tablero así, en cada una de las fases, pongo un disyuntor monofásico. Porque si no, te quedas saltando el tetrapolar y te quedas sin energía eléctrica en todos los circuitos. Pero bueno, en este caso lo desarrollaron así. El problema de todas maneras era que habían puesto un adaptador de esos tipo pirámide para poder aprovechar un toma que había debajo o mejor dicho, dentro del bajo mesada, abajo de la mesada, para terminar la frase que estaba diciendo. Incómodo, fácil acceso, pero incómodo. Y él le había puesto uno de esos adaptadores pirámide que termina transformando el módulo en 3. Claro,
el consumo del horno no es algo demasiado elevado. Yo lo había estado midiendo y estaba en 8 amperes. O sea que todavía era admisible la ficha de 10. Pero claro, el adaptador ese, que no tiene ni la presencia de tierra, no se han tomado el trabajo ni de puentear la tierra a las espigas. No es que les estoy hablando de esos adaptadores de pata redonda a pata espiga. Les estoy hablando de un triple. O sea, ustedes lo enchufan en pata plana y van a tener 3 opciones de pata plana. Dieguito, que no es un tipo que sepa mucho o le interesa la electricidad, le mandó eso para tener una opción más, claro. Cuando desarmé tenía un corto directo, porque, bueno, después desarmé la pirámide y estaban las chapas, se habían derretido las trabas de las chapas donde asientan las espigas y habían quedado tocando en corto directo. Claro, él levantaba, cada vez que levantaba saltaba, hasta que, bueno, se terminó originando una fuga, producto que debe haber habido temperatura ahí, se liberó, miren lo que son las cosas, ¿no? Cuando quieren pasar, pasan. Se liberó el cable de tierra de la bornera y se pegó con un vivo. Bueno, ya tenía el corto y ya tenía la fuga a tierra, o sea que saltó todo. Me llamó, le dije un par de cosas que hacer, aunque sea para que no esté al oscuro. Las hizo y no volvía. Le digo, chao, le saltó la tetrapolar que está inmediatamente después del medidor. Dicho y hecho. Voy, verifico, no llega. Dieguito, vamos a sala de medidores. ¿Sala de medidores? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? No sé. Bueno, cuestión que el hombre de seguridad que está ahí, es un complejo bastante interesante de departamentos, le dio la llave, bueno, fuimos, levantamos, volvió la tensión arriba, reparé lo que había que reparar, pero bueno, son service de domicilios de día de lluvia. Ya vamos a ver dónde ubicamos a estos, que están limpios. La otra cartuchera salió del grupo, se ha destruido. Esta que está, esperen que la levanto porque si no después. Llave Inafor, de las lindas. Esta todavía está aceptable, porque bueno, no ha salido del taller prácticamente. Pero bueno, vamos a tratar de organizar un poquito los elencos. Yo con esta hago todo. Proficheck para mí. Cuando la vean se van a dar cuenta que está configurada para tipo SOS, porque voy a sacar algunas unidades que muchos van a decir, pero eso no tiene nada que ver con la electricidad, no tiene nada que ver con la electricidad. No, ya sé, pero bueno, si te llaman por un tema de plomería es prácticamente la misma caja. Llave Stilson en top, 8 pulgadas, para caños de media que están rebeldes. Se puede trabajar perfectamente, espectacular. Es de la marca en top, pero en este caso refleja la misma calidad que Total, que Inco. Son muy buenas unidades, cualquiera de las 3 marcas. La verdad, las Stilson de Total, de Top e Inco van bárbaras, la verdad me gustan. Mantienen la apertura extra. Las de la Santísima Trinidad abren un poco menos. Tienen esta longitud, pero un poco menos de apertura. Así abre, por ejemplo, la Jadever de 10. Esta es de 8 con esta apertura. Pero eso no hay problema porque ustedes saben que esas curiosidades a mí me gustan. Me gustan las llaves cortas que abren mucho. Me gustan las llaves largas que abren poco. Estaba dando vueltas una llavecita linda
que yo la utilizaba bastante. Es para una caja de velocidad determinada, que es para apretar una tuerca, la salida del cuádruple, que es cortita así, y es como de 60 más o menos. Ya la voy a encontrar. Igual hice algún video de esa para nada, que se vean las distintas opciones que hay, que a veces es factible trabajar con llaves cortas en lugares donde se requiere torque. Esa tuerca particularmente no lleva tanto torque, porque tiene una arandela con dos patitas que entra dentro del eje. Uno aprieta todo lo que puede con esa llave, que por otro lado es la única que entra en esa situación. Y después con un cincel, con un cortafierrito, le dobla las patitas, que las patitas son las que ya están metidas en el eje. Cuando apretan la tuerca, le doblan las caras a la arandela para que queden apoyadas sobre la tuerca. Imagínense esto con dos trabitas de la arandela doblada sobre las caras. Entonces es imposible que se afloje. Porque justamente el giro en esa arteria no es siempre favorable al ajuste de la tuerca. Donde el giro de algo es favorable al ajuste de la tuerca, no es necesario que se lo recontraclaven porque siempre se va a estar apretando. Lo mismo, por ejemplo, el disco de una amoladora. El disco de una amoladora, ustedes lo ponen, apretan un poquito, apretan un poquito y ya está. Cada vez que el disco se intente frenar en la superficie, a desbastar, cortar, pulir, se va a ir agarrando más. La llavecita provista es para aflojarlo. Yo conozco un muchacho, ahora hace un tiempo que no lo veo, que le tuve que hacer una llave para que pueda tener el eje, porque le voló hasta el freno en la caja de engranaje de la moladora. Uno aprieta un botoncito, baja un freno. Le voló hasta el freno y no lo pudo aflojar, lo recontracagó apretando. Le tuve que hacer una llave de dos bocas, de 16-17, creo que la que tuve que rebajar era la 17, finita, para que entre en el eje, entre, digamos, el portadisco y la salida de la caja de engranajes. Ahí hay un rebaje, que capaz que si busco, porque yo estaba guardando esta pieza porque voy a desarrollar una herramienta con un motor, mire. Una cosa lleva a la otra, parece que estuviese todo armado. Y lo tenía ahí en una caja con chirimbolos, pero está la caja de chirimbolos que uno no va a utilizar nunca. La caja con chirimbolos estilo bujías, hay 50 bujías y uno prueba y qué sé yo. Y después la caja con chirimbolos útiles. Bueno, este es un chirimbolo útil. Esto es el eje de salida de una amoladora. La llave que yo le tuve que hacer a ese muchacho, amigo, para que pueda sostener y aflojar el disco, es una que entre acá, en estos rebajes, que ahí casi se ve. Acá hay un rebaje plano. Bueno, y generalmente no. Cuando queda armado, esto queda así, queda ahí. Entonces la llave tenía que entrar en esta luz para poder tener y aflojar el disco. La verdad, yo no podía creer con qué fuerza tiene que haber apretado ese disco para que se agarre de esa manera. No había forma. Pero bueno, son cosas que se van aprendiendo. Este muchacho no estaba muy orientado al uso de amoladoras y eso. Él era más bien remisero de Telefe, y se dedicaba a hacer cosas en la casa, hasta donde sabía. Tipo muy prolijo. Después, en un momento quedó cesante y bueno, me parece, no me parece, sé que se dedicó a pintar propiedades.
muchos conocidos en lo que es la zona de Martínez, allá está la moneda, y bueno, iba en calidad de pintor, en calidad de... Cuando se le complicaba algo me llevaba a mí. Y bueno, nada, le decía, cobrarle esto para vos, esta para mí, y se acabó. Gente que no tenía problema en decir, tomá. Así que bueno, nada. Como ven, le estoy dando toma de contacto a este destornillador 6 en 1 de la marca Total. No es nada nuevo, pero si bien no me seduce, no me enamora, pero es práctico. Después les voy a mostrar, dado que esta es una de las unidades que yo tengo, hay otras y ya las tengo que traer, siempre digo que las voy a traer, lo que pasa es que cuando voy para allá yo generalmente no entro mucho, tengo que ir a buscar las herramientas que quedaron en la casa de mis hijas, cuando les hice el baño, hará un mes, les hice el baño. Y bueno, me quedó allá un elenco de herramientas que yo quise agarrar una nueva de cada una y probar el desgaste que podía sufrir una herramienta, como para que vea el técnico que está por comenzar, que a veces en algunas situaciones no es necesario tener una herramienta de la hostia, con un mínimo anticipo que le dé el cliente, se puede proveer de herramientas y realizar las tareas. Y esas herramientas pueden seguir trabajando un montón de baños más, obviamente. Pero bueno, cuando reciben el billetazo, cómprense las que les guste a ustedes. Salir adelante se puede, qué sé yo. Mi canal, como intuyo el canal del amigo Gregorio, como, bueno, Miguel, estamos orientados a las herramientas económicas, pero que el criollo custom también, medio que había agarrado esa premisa, herramientas económicas que puedan dar resultados como una de marca, dado que en muchos casos es la misma herramienta, nada más que con láser le ponen Durol o Pedrito. Pero bueno, nada. El alicate Dishu, en este caso, uno de los 2 o 3 que tengo, la verdad va muy bien. Podríamos cortar un cablecito si quieren, pero es más de lo mismo. Este sí, no perdona ni a lo finito ni a lo grueso. La verdad, las herramientas Dishu, yo les digo Dishu, están los que le dicen Dayu o Dayu. La verdad, fueron un éxito. No estoy viendo tanto en ferreterías, la verdad no estoy viendo tanto en ferreterías. En la de Padua conseguí algunas cosas. Sí estoy viendo en ferreterías herramientas de la marca Jadever. De hecho, en esa ferretería de Bianco, que les digo, Bianco es la calle, de Bianco que les digo, que cuando pase voy a hacer el videito para que vean que no miento. Hay herramientas Jadever, hay destornilladores, no me quiero imaginar lo que piden porque se caracterizan por ser la ferretería más cara de la zona. Es mejor hacer 15 cuadras, o no 15, pero 10 cuadras, llegar a Rosales y bueno, ahí sí comprar algo un poco más accesible. Bueno, la pinza de punta de 8 pulgadas 5 lleva un año trabajando. El juego que agarró, no sé si se puede percibir, es este. Este es el juego que agarró en un año de trabajo, partiendo de cero. Completamente funcional, completamente útil. La de 8 pulgadas para mi mano va perfecto. La verdad, una muy linda unidad. Bueno, una pinza que a mí me ha dado gran placer utilizar.
No les digo tanto como la Biasoni, de iguales características. Es una pinza de 2 posiciones de 8 pulgadas. Pero que va muy bien. Y esta es de la marca Trooper. Hay que hacer la salvedad, como dijo el amigo Lorenzis, corresponde al segmento, a la calidad Trooper Expert. Las Trooper que yo he comprado, Trooper en sí mismo, no he tenido muy buenos resultados, o sea, me han fallado. La línea Expert va bárbara. De hecho, dije muchas veces, la segunda marca de Trooper va mejor que la primera. Deberían cambiar un poco los roles, pero bueno. Tenemos un destornillador aislado, pH1 en este caso, lo vamos a limpiar. Porque sí, sufrió un poquito de... Al involucrarse en el trabajo se engrasó. Vieron que lo que estábamos hablando, en las cocinas uno no sabe con lo que se va a encontrar. Ni hablar, tengo un par de clientes que tienen restaurante, ni hablar cuando uno va a trabajar ahí, porque hay que trabajar en medio del... Se puede empezar a trabajar, llamémosle, sin invasión de gente, desde las 3 y media de la tarde hasta las 6. Pero cuando hay que agarrar un trabajo desde la mañana, empiezan que no paran. Ellos están trabajando, están en la suya. El cocinero cocinando, el que fajina faginando, el que barre barre. Y claro, poco les importa lo que uno está haciendo, no se puede cortar la iluminación, la luz, la tensión, no se puede cortar la corriente. Y uno tiene que trabajar ahí, mientras ellos trabajan. Y bueno, en este caso las herramientas vuelven para ser directamente bañadas en nafta, aguarrás, querosén, lo que uno tenga a mano, porque verdaderamente se patinan de la mano con la grasa que hay en esos lugares. Alguna vez lo comenté, pero lo comento nuevo, pues no me acuerdo. Estuve haciendo una vez un cambio de rulemanes en un motor de un extractor que caminaba. Claro, el motor 2 caballos como mínimo. Al estar con los rulemanes rotos, eso giraba fuera de centro y caminaba. Y notaron que estaba la falla porque obviamente tiró tanto del cable, porque eso lo prendían y el tipo caminaba arriba de la terraza. El tipo, me refiero al extractor, caminaba arriba de la terraza como un lavarropas cuando tiene los rulemanes rotos, bueno, lo mismo. Y tiró tanto el cable que se desconectó del empalme. Que si no, no se enteran. Y hubiese quedado desconectado y encima trabajando de esa manera. Pero bueno, hay cada cosa que, muchachos, uno las cuenta y parecen mentiras. Uno las cuenta. Acá está la otra Mets. Para hacer la comparativa. ¿Dónde está? Hay diferencias, ¿eh? Entre una y otra hay diferencias, aunque no lo crean. Observen los segmentos de corte. Observen los segmentos de corte. Observen el color, la tonalidad del naranja. La alineación de las puntas. Parece que no, pero hay una diferencia. Sí, puede ser que esté variando mucho la calidad entre lotes, cosa que ya hemos hablado hasta el cansancio. Por otro lado, no me acuerdo dónde vi que el amigo Gregorio compró 3. Eso no es lo que no me acuerdo dónde lo vi. Tengo que aclarar todo. El amigo Gregorio consiguió unas pinzas de acero al carbono que yo cuando las mostró tuve cierto prejuicio. Por ahí no creo que vayan a durar mucho.
yo viendo la herramienta, pero aparentemente han cumplido y han cumplido muy bien. Ya venían con la ergonomía de las nuevas, de este estilo. Y digo, no, las veo muy carbónicas. Yo cuando las veo así media... Y otro detalle que le miro es el perno pivot. Si es demasiado chico, yo empiezo a mirar, por algunas razones, yo empiezo a mirar otras cosas. Bueno, aparentemente al amigo le dio buen resultado, está dando resultado. Pero hay una calidad, no recuerdo, porque anduve por varios lados este tiempo. No recuerdo dónde, pero ya la voy a encontrar, porque tengo que hacer la misma ruta. Esa misma marca en acero cromo vanadio. O sea que hay una línea profesional, llamémosle, de esa misma marca. Porque las herramientas que mostró no son caras y no son del todo feas. O sea, yo tenía cierto prejuicio porque, bueno, uno más o menos ha tenido clavos, ha comprado herramientas y nada, más o menos uno sabe. De hecho, tengo un par de ejemplos. Tengo que encontrar un alicate que lo compré una vez realizando un trabajo en la zona de San Andrés. No me dieron el que me mostraron, pero no adrede. Termino la compra, le digo, ¿mostrás ese alicate? Me lo muestra, lo veo lindo, me dice un precio que yo sabía que estaba un poco volado, pero bueno, me lo merecía, me había portado bien, fui un chico bueno. Después cuando termino, me cobra, y le digo, dame el alicate. Me dio el alicate, lo único que me sirvieron de ese alicate son los grips, que tendría que ver, que tiene que estar ahí la pinza en la que los puse. Ya va a aparecer, la veo todos los días. Capaz que la puse acá. Tiene las herramientas que van al altar. A mí me gusta ilustrar cuando hablo. Si no, parece que uno habla y habla. Tiene que estar acá. La tenías ahí nomás, chabón. Lo único que me sirvieron son los grips. Los puse en esta pinza antológica. Lo puse en estas pinzas antológicas que, bueno, sí, están conmigo desde el secundario, pero había volado los aislantes a la mierda. Y agarré el alicate y los saqué. Y alicate que no había sido afilado en fábrica. Yo obviamente lo tuve en mis manos, lo vi y no era esa la unidad. Se veía, le miré la luz, estaba perfecto, no pasaba luz, estaba lindo. Se ve que en esa titubeada mía de lo compro o no lo compro, el compañero del vendedor que me atendió a mí lo sacó y quedó el segundo y no era, bueno, cuando lo vi, cuando quise cortar un cable para probar, dije, no tiene los filos, la puta madre. Lo tengo que encontrar porque el amigo Miguel subió una foto de una pinza que no llega a los 5 milímetros en las palancas. Porque todo lo cubren con los mangos, con los grips. Adentro son irrisorios. De donde no se ve para arriba le dan un espesor de la hostia. Uno dice, qué herramienta. Y yo les puedo asegurar que si lo encuentro, nunca lo tiré. Primero porque no tiro las herramientas. Segundo porque siempre dije, con esto algo hago. No va a ser un alicate, pero por ahí una pinza Seger, algo uno fabrica. Siempre una herramienta se puede reciclar y hacer otra. Y la verdad no lo vi más, pero tiene que estar acá adentro, obviamente. Tiene que estar acá adentro. Y bueno, vamos a limpiar esta pinza Inco, que bueno, ha sido la primera que ha venido con
con los segmentos industrial, profesional y liviano, como clasificaba o clasifica un Inco. A mí la verdad que me enamoró esta herramienta. Era algo supremo para lo que se venía comprando en aquel momento. Y bueno, después hubo una caída de calidad, que bueno, fue repuntando con el paso del tiempo. Ya ahora obedecen a un estándar. Me llama la atención y observen. Segmento industrial de la herramienta. Sufre la oxidación. Está bien. Hay que ver si yo la traté como corresponde, ¿no? Pero bueno, es leve. Es una oxidación muy leve. Que con un cepillo, una lijita finita, una virulana, se puede obviamente llevar a espejo nuevamente. Pero la verdad no sé si tiene demasiado sentido. Unidad jubilada ya. Jubilada con montón de horas de uso y de trabajo a futuro y ya cumplida. O sea, ya ha cumplido las tareas que uno le encomendó. De hecho hay otra igual, dando vueltas. Pinza que me gusta tener. Y bueno, otra que sufrió la oxidación fue la multifunción. Esta creo que es la que llaman 8 en 1. La otra, la más finita, que siempre la tengo que ir a buscar y nunca voy, es la de 6 en 1. Una linda herramienta, la verdad que ha trabajado en todo lo que yo le he propuesto. Esta está jubilada, obviamente. Esta está jubilada, pero siempre hago algo con la herramienta. Acá yo trabajo con la cuelgo ahí en el tablero de la jubilada siempre. Y parece que no, pero de estar quieta, se resecó el perno pivot. Y yo soy de hacerle mantenimiento a las herramientas, obviamente, me encantan, me gustan. Pero hay veces que no tengo el tiempo. Y bueno, por ahí pasan un par de meses y se seca. Se seca, entonces bueno, hice lo propio. Una gotita de 2T ahí. Y después, bueno, una enjuagadita con nafta, como acabaron de ver. Y ahora, después, más adelante, o en breve, va a empezar a sangrar por el pivot. Y ya queda óptima nuevamente. Una hermosa unidad. Fue un acierto comprar esta herramienta. Las que me arrepiento de haber comprado porque no fueron alicate total de la primera hora. Vamos a limpiar el exceso de aceite porque lo lubriqué un poquito. Las que me arrepentí de comprar porque no son de excelencia, ni siquiera son cómodas. De excelencia no podemos pedir. Excelencia no podemos pedir en esos precios, pero no son cómodas. Son las de la línea Trigane. El alicate ya me había venido con juego. Conté en su momento que me quejé y me devolvieron la plata. Me devolvieron un porcentaje de la plata y me dijeron que si por esa plata aceptaba quedármelo, si no tenían un quilombo de cambio y todo eso. Y bueno, no, le dije que sí. Sí. Por eso no lo critico, porque por eso no lo critiqué cuando fue momento. Salió de la toma de contacto, me devolvieron la plata, listo. Quedó todo más que bien. No hay un estándar de calidad definido para el amigo de Suferrín. No he vuelto a ver, de hecho no he visto en ninguna ferretería Trigane. Capaz que ahora traen herramientas a 2 manos, pero no las vi yo. Tenemos la pinza de punta, una de las que tengo de total,
en 8 pulgadas. Vamos a sacarle el exceso de aceite. Esta sí trabaja en el taller, está abocada netamente al taller, dado que bueno, es una unidad útil, cómoda, y las que tengo en las cajas de herramientas están orientadas a los domicilios netamente. Pero cuando quedan aceitosas por el uso, por el trabajo, hay que darse la tarea de limpiarla. Hay que invertir un poquito de tiempo. Tengo dando vueltas una linda herramienta. No es nada del otro mundo, ya la conocen incluso. Pero corresponde al otro taller. Me quedó en el baúl del auto, producto de haberla utilizado. Y estoy hablando de la Taurus de punta. Una de las mejores unidades de pinza de punta lejos. Por su ergonomía, anatomía, como le quieran decir, es algo distinto a lo que estamos acostumbrados en esta época. Tiene más un aire a una pinza antológica por su geometría, pero bueno, en este momento hágala bien, hágala bien. Muy linda pinza. Segmento de corte, no le pidan, es un desastre, no corta. No lo traía, era mejor. Pero bueno, pino. Vamos a ver si cortamos. A ver si con un cable un poquito más grueso. No, olvidate. Buena, no, pará, Ojo. Ojota, Le das con todo y corta. Lo que pasa es que no. Casi que el cable no sale por el área de liberación, pero. Bueno, un poquito más arriba ahí. No, ¿le das en serio? Corto. Con la tenaza. Con la tenaza más fea que tengo. Lo corté con una mano. Pero bueno. Ahí empecé. Era cuestión de tratarlo un poquito mal. Capaz que habría algo que estaba. Alguna rebabita que la estaba trabando. Pero no, miren que hace años que la tengo. Es para. Saben que. Sabe que la estamos filmando y bueno, se hace la que corta bien. Está re loco el tipo. Esta la tengo que llevar al otro taller porque corresponde al otro taller. Pero bueno. Me gustaría conseguir otra para tener en este taller. Con esta particular geometría y forma, ¿no? Antes cuando éramos pibes, las pinzas de punta eran así. Le pasábamos levemente la moladora de banco o con la lima, la hacíamos más finita para sacar seggers, para sacar seguritos de los motores. Porque las herramientas para ese fin eran caras. Estaba la marca que yo no me acordaba qué marca era, pero lo vi en el canal de Gregorio. La marca Etios, que comercializaba, y yo la tengo, las pinzas de punta
la pinza de punta Seger con varias posibilidades. Uno le cambiaba las puntas y podía sacar en forma frontal, en forma a 45 grados, la verdad, o un poquito más a 60 grados para ser un poquito más exacto. Podía trabajarse bien con esas herramientas de la marca Etios, que se compraban, y yo las compré netamente, en la casa Patania, casa de repuestos de Fiat. Pero bueno, vamos bien. Ah, mira, acá apareció. Esta la tengo, la había dejado preparada. Esta es mi primer Irega de 15. Sufrió el síndrome de la pandemia. Bueno, le voy a pasar el cepillo para sacarle la pintura roja y volverla más o menos a su estado óptimo. La tenía preparada para una charlita sobre herramientas especiales, para mí contar un poco cómo las compré. Cada herramienta que compré tuvo un sacrificio, ¿no? Así que todas tienen algo para contar. Todas tienen algo para contar. Eso es lo lindo de usar las herramientas, que tienen historia con uno. A nivel colección, y debe ser lindo coleccionar, pero si no la usás, ya convengamos que si la coleccionás, no la querés usar. Ponele que te guste usar o necesites usar herramientas, vas a usar otra. Vas a usar una Metz que tenés ahí que no te gusta. No lo digo por Gregorio, lo digo por otra gente. Si además decís, ¿para qué hago yo? Anda perfecta. Te gusta coleccionar, eso sí. Cada uno. Pero no te la des de fatal porque fatal es lo único que hay acá. Che, no se olviden que estamos a un año. Ya en breve vamos a estar a un año. Yo me acuerdo que estaba en el cumpleaños de mi hija Giovanna y me empezaron a escribir amigos, me sonaba. Y como generalmente los cumpleaños hacen los chicos, uno está ahí sentado. Ya hace unos años que no hago el asado, o sea, se ocupa la madre, obviamente yo pongo lo que corresponde, pero disfruto del cumpleaños en forma de papá. Me había empezado a sonar el celular, qué sé yo. Y miré los mensajes y me estaban escribiendo que había un video de 21 minutos, creo, de un youtuber despotricando contra el querido Gregorio, el querido Miguel y contra mí. Ya hace un año de todo eso. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero bueno, el mejor video lo borró. Suerte que lo pude capturar a tiempo. Linda herramienta. La compré en Bulones Bron, en Bursaco. En la época que me había largado a trabajar en Industrias Baco, pero por cuenta, no bajo patrón. Yo llegaba un momento que, como les dije, mi personalidad no resiste estar en un trabajo de fábrica donde todo es una esclavitud. Yo quizás cumplía el mismo horario por obligaciones con la tarea que estaba realizando, pero lo lindo es saber que si terminé a las 3 y me quiero tomar el palo, me voy, ya está. Eso era lo que yo buscaba y logré. Trabajar, porque me gustaba la metalúrgica, lo que se desarrollaba. Yo después había pasado a estar en mantenimiento. Ya no hacía tareas
para el armado de las volcadoras y eso. Yo ya no trabajaba en lo que es la línea, o se llamaba la línea. Yo ya hacía mantenimiento. Los compresores, el grupo electrógeno. El grupo electrógeno tenía un motor Perkins. Y bueno, de eso tenía que estar todo preparado para cuando haya un corte. En esa época Edenor eran los primeros años de Edenor, porque era SECVA antes. Ahí había venido la privatización y qué sé yo, y había cortes. Se ve que hacían alguna mejora o algo. Y eso tenía que estar siempre preparado para arrancar y no parar la fábrica. Entonces había que hacerle mantenimiento porque ¿qué pasaba? Cuando se cortaba la luz y el grupo electrógeno había estado parado un mes, no tenía gasoil, se había gastado la batería, estaba sin agua, es un motor Perkins, o sea, con todas las bondades y las contras que tiene. Y bueno, yo como conté con varias unidades, esta la compré en Bulones Brown, linda unidad, ha aguantado cada paliza, la verdad, no está inmaculada, pero es una hermosa unidad para, bueno, trabajos hasta 15 pulgadas, ¿no? ¿Cuántos años? Arriba de 30 años, amigo. Bueno, vamos a dejarla por acá. Los recuerdos están lindos, pero vamos a ver qué quedó en la cartuchera. Decidí tirar a la cancha el alicate aislado. La verdad que no me cambia mucho la ecuación que sea aislado, pero se agradece. De la marca Interelec, que no deja de ser un genérico. Cumple con la normativa, ahí lo dice. No se va a llegar a leer, pero lo dice. Así que bueno, nada. Este corta, es un buen alicate. La verdad corta muy bien. Así que bueno, gente. ¿Qué me queda? Francesita, 5 pulgadas y medias. 5 pulgadas y media. Jade Ver, la verdad, bastante linda. Me gustaría comprar alguna más de esta. La Vaquito o la Pseuda Vaco, pero dice Vaco ahí abajo. Vaco 0670. Hermosa unidad. Salió bárbara. Es la que compramos aquella vez, ¿se acuerdan cuando fuimos a la ferretería en busca de un automático de tanque, qué sé yo? Bueno. Espectacular. Pico del Oro genérica, completamente genérica. Se podría comparar con la Desgarrator. Se podría comparar con la Desgarrator. Era exactamente así esta, cuando la compré. No es que esta es cromo vanadio. Dice que es cromo vanadio. Yo tengo mis dudas. No hubiese tenido esta oxidación. Pero puede pasar, quien les dice. Y nada. Funciona bárbaro. La verdad. Pico del Oro genérica. Pero para una cartuchera de primeros auxilios, llamémosle, va bárbara. Va bárbara la herramienta. Y después, bueno, un pequeño elenco de destornilladores. Se cayó. Pequeño elenco de destornilladores de distintas marcas, linterna. La tengo que poner a cargar. Bremen, de antigua generación. Nos damos cuenta por los colores. Vamos a limpiar.
tira todo. Y pues está el trapo arriba, entonces. Queda inmaculado de nuevo. Destornillador Pretul, plano. 5x75, muy útil para las tareas. Uno de los destornilladores Celta, como han superado su toma de contacto, bastante favorable, bastante buena. A algunos se le comenzó a despegar esta goma. Bueno, comenzó a quedar el plástico, que no lo hace tan incómodo la ausencia de la goma, pero obviamente en un uso intensivo sufren esas falencias. En algunos planos se han redondeado un poquito las puntas. Después voy a mostrar. Los he utilizado en el baño que les comenté. Y después tenemos para la bornera el pH 0 y el 3x75. Que bueno, en este caso, no sé, los limpio. Están limpios. pH 2 por 100 por 125. pH 2 por 125. Interesante unidad de Bremen. Tuvo que cambiar los colores porque Bremen se los plagió, no sé cómo fue la situación ahí. Hay que ver, tema patentes. Espectacular. Así que bueno, gente. Le borré el Bremen con la nafta. Ya está. Es un Bremen. Gente, si tienen ganas, esta noche por ahí prendo vivo. Si tienen ganas, charlamos un ratito en vivo. Así que bueno, nada. Este es el segmento económico de Jadever. Este es el segmento económico de Watfow. Bueno, están los segmentos económicos de las distintas marcas. Dado que el amigo Gregorio comentó y por ahí yo que lo tengo lo quería mostrar. Pero es bueno el destornillador, no es que es malo por ser segmento económico. Simplemente el mango no invita a imprimir torque. Y bueno, acá la varilla declara ser en cromo vanádico. Capaz que en esta época sí venían en cromo vanádico. El amigo Gregorio dice que son de otro acero. Confío en que es así, obviamente. Pero bueno, en estas unidades vienen litografiados de esa manera. Si pudiese hacer el foco. Bueno, ya no lo voy a lograr, pero nada. En este caso vino así. Se ve que después con el tiempo han ido ayornando un poco las calidades a determinadas características, determinadas cualidades de la misma. Así que bueno, nada. Quería agradecerles. Ya calculo que me tengo que ir para la reunión de mi hija. Como les comenté, le mando un saludo al querido amigo Rubén, al querido amigo Tito. Si se quedaron hasta acá, bueno, el querido amigo Fabio. Montón de amigos que se vienen acercando. Los amigos nuevos ya los voy a saludar. Aparecieron unos 30 amigos, de los cuales por ahí 5 o 6 se queden. Así que muchas gracias por mirar lo que miraron. Como les estaba diciendo, y creo que lo redondeé finalmente, fuera de tiempo, pero lo redondeé. Yo a veces subo recortes de videos que hace Google Fotos. O sea, me aparece la notificación, me parece piola, lo subo y está en mi canal. No aspiro a tener el mejor canal, no aspiro a que sea un canal prolijo, me conformo que sea lo que es, que lo que uno transmite es verdaderamente lo que piensa, lo que siente y lo que vive.
Y nada, las herramientas son mías, son todas mías. Y las uso a conciencia, como toda la vida fue. Si puedo hacer una devolución sobre mi percepción en el desempeño de la unidad en tareas, lo hago, y si a alguno le sirve, mucho mejor. Acá nadie vende nada. Las herramientas las iba a comprar de la misma manera, solo que bueno, junté dos de mis pasiones, la comunicación y las herramientas. Así que bueno, les mando un saludo. Si tienen ganas esta noche, por ahí hacemos un vivo. Nos vemos.